Nunca se me ha dado bien decir que no a un amigo que lo necesita. Así que cuando Garrett necesitó que le echara una mano para desocupar el apartamento de su tío, fui el primero en la fila. Una vez que eres el chico de la camioneta, estás atrapado haciendo este tipo de cosas para siempre. Pero Garrett y yo habíamos sido amigos durante mucho tiempo. Nos conocimos un verano en el instituto, y aunque desde entonces nos distanciamos, teníamos ese tipo de relación en la que puedes retomar lo que dejaste, sin importar el tiempo que haya pasado. ¿Y qué clase de imbécil sería yo si no ayudara a un amigo de la infancia que está de duelo? Por suerte, el local estaba en el primer piso y no había tantas cosas que empaquetar. Los otros parientes de Garrett ya habían ido a reclamar la poca herencia que tenían, pero él era el principal propietario. Probablemente tardaría un día en desocupar, otro día o dos en limpiar, pero había visto cosas peores. Una vez que eres un chico de mudanza, tienes que ver a un montón de gente moviendo cosas. Cuando llegué un sábado por la mañana temprano, Garrett estaba sentado junto a la mesa de la cocina, revisando viejos álbumes de fotos. Me di cuenta de que estaba molesto, así que me aseguré de no presionarlo. Oye, Gar, ¿por dónde quieres que empiece? Gracias por venir. Yo he empaquetado algunas cosas cerca del sofá. Saldré en un segundo. No pasa nada, tómate tu tiempo. 4 cajas después, Garrett me hizo un gesto para que entrara en la cocina mientras sostenía 2 tazas de café caliente. Cuando me senté a su lado, me fijé en la gran pila de libros que había en la encimera. La mayoría eran álbumes de fotos sin marcar, pero también una especie de diarios, cosas personales con décadas de antigüedad. ¿Has encontrado algo?, pregunté señalando con la cabeza la pila de libros. Una vieja colección de sellos, algunas fotos, Polaroids, cosas muy retro. ¿Algo bueno? Digamos que algunas de las cosas de los 70 que deberían haberse quedado en los 70. Suena curioso. Por primera vez ese día, Garrett sonrió. Era el tipo de persona que normalmente se reía de todo, pero esto le había pasado factura. Lo empaquetamos todo. Primero todas las cosas pequeñas, luego los muebles. Garrett tenía mucho espacio en su garaje, así que lo metimos todo allí. Hubo que tirar algunos muebles, pero el resto se donó a la beneficencia. Nos llevó 3 vueltas en total, y cuando por fin llegamos al apartamento, lo único que quedaba por empaquetar eran las alfombras, las sillas de la cocina y la pila de libros que Garrett había apilado junto al horno. Mientras esperaba que Garrett limpiara el baño, decidí revisar los álbumes de fotos. Hojeando el primero, solo vi recuerdos felices. Aniversarios, bodas, reuniones, vacaciones. Todas esas sonrisas, y todo lo que podía pensar era ¿en dónde estaban esas sonrisas hoy? ¿Seguirían existiendo? Me fijé en un libro ligeramente apartado, un diario sin marcas, encuadernado en cuero beige. La primera página decía simplemente «Ideas brillantes». El tacto era cálido. «Oye, ¿te importaría?», señaló el libro y lo dejé con los demás. Su actitud cambió al instante. En su rostro se reflejaba un enfado que se desvanecía rápidamente, superado por el aprecio que me tenía. «Lo siento, es que es privado, ¿sabes? No estoy del todo bien. Perdóname». «Está bien, Gar. Terminemos y salgamos de aquí». Asintió con la cabeza, pero sus ojos volvían a ese libro. Había una extraña intensidad en él. Mientras recogíamos y seguíamos nuestro camino, me di cuenta de que Garrett guardaba el diario Ideas Brillantes para sí mismo, sin meterlo en la caja con los demás libros. Se mostraba extrañamente protector con él, y no quise presionarlo más. Sin embargo, no pude evitar echar un vistazo de vez en cuando. Cuando nos detuvimos junto a un semáforo rojo al volver del vertedero,
Garrett levantó la vista del libro. Ya sabes, era escritor. Sobre todo de historias cortas y cosas para jóvenes adultos. Se autopublicaba antes de que estuviera de moda. ¿En serio? Sí, suspiró Garrett, mirando por la ventana. Siempre fue un poco extraño. Tenía estos rayos de inspiración, como una bomba que estalla en su cabeza. Podía salir corriendo de la mesa para coger un bolígrafo y un papel cuando le entraba el gusanillo. Lo llamaba sus ideas brillantes. Claro, como el libro, dije asintiendo hacia él. ¿Así que ahí es donde los guardaba? La primera respuesta de Garrett fue casi de enfado, pero se sacudió. Había algo intensamente privado en ese libro, como un niño que no quiere compartir su juguete favorito. Sí. Esto es todo. La última de sus ideas brillantes. 2 semáforos en rojo y una rotonda después, estábamos de vuelta en casa de Garrett. Mientras lo dejaba y él llevaba la última caja al interior, lo llamé. No actúes raro. ¿Qué tal una cerveza mañana? Podríamos traer a las chicas, hacer una noche de fiesta. Me parece. Suena genial. ¿Coopers? Obviamente. No era habitual salir a tomar algo un domingo por la noche, pero a Rita le venía bien salir de casa. Llevaba meses dándome lata con una cita doble, pero nunca llegábamos a hacerlo. Ahora que había conseguido lo que quería, estaba de mejor humor que nunca. Había visto a Garrett y a Louis algunas veces, pero siempre de pasada. Nos encontramos con los dos en la entrada. Nos presentamos y nos saludamos. Rita y Louis eran mucho más parecidas de lo que había previsto. Exactamente el mismo sentido del humor. Cuando llegamos a nuestra mesa, ya estaban charlando por su cuenta. Garrett y yo fuimos a pedir bebidas y tuvimos un rato para nosotros en la barra. Mientras esperábamos a que un joven camarero nos trajera las bebidas, me giré hacia Garrett. Bostezó y sus ojos parecían un poco más hundidos. ¿Dormiste bien anoche? No, dijo sacudiendo la cabeza. Este tipo de cosas simplemente pone las cosas en perspectiva, ¿sabes? Entiendo, te hace pensar. Miramos hacia la mesa con Rita y Louis. Rita y yo habíamos hablado de los niños durante mucho tiempo, pero no tuve la sensación de que Garrett pensara lo mismo. No había una sonrisa persistente en su rostro. En cambio, intentaba no fruncir el ceño, mordiéndose el labio. Hice todo lo posible para que fuera una noche agradable. Louis y Rita estaban muy contentas y a la tercera copa ya nos habíamos soltado. Todos, excepto Garrett. Sorbía su bebida en silencio y solo asentía o sonreía cuando era absolutamente necesario. Aunque Louis lo atribuyó a que era un tipo tranquilo, yo sabía que no era así. Garrett no era del tipo tranquilo. En todo caso, era salvaje y franco. Era el tipo de persona que robaría una señal de stop solo porque sí. Ahora estaba sentado, mirando a Louis con aire pensativo, dando un sorbo a su whisky. Al final de la noche, Rita le dio un gran abrazo a Louis. Lo último que vi de esos dos era que discutían en el aparcamiento. Tenemos que volver a hacerlo, sonrió Rita mientras nos alejábamos. ¿Crees que podemos salir de nuevo la próxima semana? Podemos preguntar, pero creo que tienen otros planes. Pasaron unos días y volví a la rutina. Rita estaba ansiosa por volver a salir con su nueva amiga. Pero tratamos de estar tranquilos. No se puede presionar demasiado una nueva relación. Así que imagina nuestra sorpresa cuando el miércoles por la noche, Louis se presentó en nuestra puerta sola. No sé qué hacer. Es Garrett. Ustedes
Han sido amigos durante mucho tiempo. Tal vez puedas hablar con él. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¿Te importaría si me quedo aquí esta noche? No, claro que no, dijo Rita, haciéndome un gesto. Está bien, iré a hablar con él. Llegué pasadas las 11 de la noche. Ya estaba bostezando. Era una noche entre semana. Debería estar en la cama. Y en lugar de eso estaba perdiendo los semáforos en verde y bordeando una rotonda. Al llegar a casa de Garrett, me di cuenta de que la mayoría de las luces estaban apagadas. Tal vez ya se había ido a la cama. Aún así había prometido hablar con él. Llamé a la puerta principal, solo para notar que estaba ligeramente entreabierta. Luis había salido con prisa. Entré llamando. Oye, Gar, Luis vino. Quería que viniera a verte. ¿Está todo bien ahí? No hubo respuesta. Fui habitación por habitación. Cocina, sala de estar, baño, dormitorio, y no estaba. Finalmente revisé el garaje. Cuando entré, no noté nada al principio. Solo después de unos segundos, cuando mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que había alguien sentado en una silla en el extremo de la habitación. Allí, en la oscuridad, pude oír cómo se pasaban las páginas. Por una fracción de segundo, podría haber jurado que sus ojos brillaban. ¿Estás bien, Gar? Luis me pidió que viniera a verte. Estoy bien. Solo tuvimos una discusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy leyendo un poco, dijo sosteniendo el diario, poniendo al día algunas ideas brillantes. No estoy seguro de lo que quieres decir, Gar, pero pareces un poco... ¿Sabes por qué lo llaman ideas brillantes? Interrumpió. Sorprendido di un paso atrás. Garrett se levantó de su silla y se estiró, sin mirarme, y siguió hablando. Una luz en la oscuridad. Es todo lo que necesitas para ver una solución. Así que una idea brillante, en sí misma, es algo que sobresale, incluso en la oscuridad. Sí, claro, tiene sentido, Gar. Claro que sí, ¿no? Había un extraño parpadeo procedente de él, como una luz que se enciende y se apaga. Tal vez su teléfono estaba encendido. Luis se está preocupando. ¿Tienen problemas? Es un poco ciega. Lo superará. ¿Superar qué? Nosotros. No sabía qué decir. Era extraño hablar así con él. Garrett era el tipo de persona que nunca rompía el contacto visual. Lamento escuchar eso. ¿Seguro que no puedes solucionarlo? ¿A quién carajo le importa? Antes de que pudiera responder, salió por la puerta lateral y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta principal. Me apresuré a seguirle. Gar, vamos. Al menos habla con ella. No hubo respuesta, y eso fue todo. Luis se quedó con nosotros unos días. Rita disfrutó de la compañía, pero Luis estaba destrozada. Ella y Garrett habían estado juntos durante años, y este cambio repentino parecía surgir de la nada. Luis estaba angustiada, y Rita trató de hacerla sentir cómoda en nuestra habitación de invitados. Todas las noches de esa semana me pidieron que volviera a hablar con Garrett. Lo intenté, pero no estaba en casa o no respondía. Entonces llegó un sábado. Luis había ido a ver a Garrett ese mismo día y no había vuelto. Rita se preocupó y me pidió que los llamara. No había respuesta en ninguno de sus teléfonos. Mientras conducía de vuelta, tenía una sensación horrible en la boca del estómago. Todas las luces eran rojas y había un viento frío que aullaba entre los pinos. Había una sensación ominosa, como si las sombras fueran más largas de lo que deberían ser. Cuando llegué a casa de Garrett, me di cuenta inmediatamente de que algo iba mal.
Las noches anteriores solo había estado cerrada con llave la puerta, pero ahora estaba abierta de par en par, y el garaje no estaba bien cerrado tampoco. Las luces salían de todas las habitaciones y ventanas. Cuando aparqué el coche y salí, noté algo extraño. No parecía que las luces estuvieran realmente encendidas. Todo parecía provenir de una única fuente de luz imposible en el centro de la sala de estar. Me acerqué a la puerta principal, sin molestarme en llamar. En su lugar, me colé dentro para ver mejor lo que fuera que estuviera pasando en el salón. No sé cómo explicar lo que vi. A lo largo de las paredes y el suelo, Garrett había pegado páginas en blanco, cientos de ellas, empapelando toda la habitación con papel blanco. Había tirado los muebles, incluida su costosa televisión, en una pila en su patio trasero. Y allí estaba él, en medio de la habitación. La luz venía de Garrett. Sus ojos, sus orejas y su boca estallaron de luz, iluminando los huesos y las venas de su cabeza como una radiografía. Un rayo de luz quemaba, convirtiendo el borde de sus labios en carbón endurecido. Por toda la habitación, los papeles en blanco se quemaban con letras y palabras aparentemente aleatorias, algunas en un idioma extraño. Intentar leerlas hacía que me doliera la cabeza. Y allí, en la esquina de la habitación, estaba Lois. Estaba envuelta con papel y cinta adhesiva, tirada en el suelo sin reaccionar, como un regalo de Navidad mal envuelto. No vi su cara, pero lo supe. El pelo negro que se derramaba entre las páginas me resultaba terriblemente familiar. Me tapé los ojos, pero intenté entrecerrarlos. Si Garrett me miraba, me cegaría con toda la fuerza de esa luz. En lugar de eso, di un paso atrás, casi derribando un perchero. Sin embargo, ese pequeño crujido fue todo lo que necesitó Garrett para girarse hacia mí. Por suerte había doblado una esquina. Ver aquella luz brillante que abrazaba la pared en la que me encontraba como un láser me hizo contener la respiración. Mi mente se congeló entre la lucha y la huida, sopesando mis opciones. La luz se hizo ligeramente más tenue mientras Garrett intentaba cerrar los ojos, pero la luz era demasiado brillante para ser detenida por sus párpados. En lugar de eso, se sentó en el suelo con los ojos secos y sujetándose la cabeza. Le oí moquear como si hubiera estado llorando. Tratando de alejar mi instinto de correr, me tragué mis temores. ¿Gar? ¿Estás bien? Le costaba hablar. Tenía partes de la boca y la lengua quemadas. Había 2 manchas oscuras en el lateral de sus mejillas, como si su boca se estuviera convirtiendo lentamente en carbón. Estoy viendo muchas cosas que no puedo explicar aquí, Gar. Pero te puedo ayudar. ¿Estás bien? Se oyó un grito ahogado desde la esquina. Tenía que tener cuidado. La mayor parte de su pelo se había quemado. Si no lo hubiera visto, aún podría haberlo olido. Sus ojos estaban casi completamente negros y la mayoría de sus dientes estaban en el suelo. Las yemas de sus dedos estaban negras y las palmas de sus manos estaban casi quemadas. Quizá había estado intentando protegerse los ojos de la luz. Cuando saqué mi teléfono para llamar a una ambulancia, me di cuenta de que mi batería se había sobrecalentado. Algo se había fundido en mi bolsillo y me picaba en la pierna. ¿Qué demonios es esto? Gar, tienes que conseguir ayuda. Tenemos que hacer algo. Tenemos que sacar a Lois de aquí. Lo sé. Sacudió la cabeza frustrado. No podía expresarse. En lugar de eso, se inclinó hacia atrás, haciendo un chasquido con el cuello hacia un lado, y gritó mientras abría los ojos. Aparté la mirada mientras toda la fuerza de su luz ardiente abrazaba la pared, haciendo aparecer letras en llamas.
Las ideas brillantes no tienen culpa. Todo sueño necesita un recipiente. La ambición da frutos eternos. Letra a letra las palabras formaban una cadena alrededor de la habitación. En un momento dado tuve que agacharme para no quemarme. Garrett se acurrucó en el suelo rascándose, intentando desesperadamente cubrirse la cara con los brazos. Su carne chisporroteaba. ¡Fue fuera! Me acerqué unos pasos. Solo déjame sacarla de aquí, pedí. Podemos conseguirte ayuda. ¡No! Intenté pasar por delante de él, pero se limitó a gruñirme como un animal. Retrocedí un paso mientras él volvía a ponerse de rodillas. La luz dentro de su cabeza latía, proyectando largas sombras por el suelo como una llama viva. De repente volvió a ponerse de pie. Su única rodilla se rompió, haciéndole cojear, pero eso no le detuvo. Con un gruñido de dolor, Garrett empezó a arrancar papeles de las paredes, sus ojos quemando palabras sin sentido en el papel pintado. Insinuaciones de algo que me hacía cosquillas en el cerebro. Algo que él había leído, difundiendo para mí. Sus gritos se hicieron más fuertes. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No podía dejarlos ni a él ni a Louis aquí, pero tenía que pedir ayuda. Tenía un teléfono de reserva en mi coche. Mientras me alejaba de Garrett, noté que una sola llama cobraba vida en la parte superior de su cabeza. Se estaba incendiando. Me apresuré a ir a la cocina y cogí un par de guantes. Me obligué a atravesar el olor a carne, tela y pelo quemado. Cerrando los ojos, tomé a Garrett y lo arrastré fuera del salón. A estas alturas ya estaba gritando. Se le cerraba la garganta y su respiración era cada vez más débil. Estaba tan caliente al tacto que me quemaba los antebrazos solo con estar cerca de él. Lo empujé a la ducha y la abrí, lanzándole un chorro de agua fría. En un instante el agua se convirtió en vapor. Retrocedí a trompicones tropezando con la alfombra de baño. Garrett gritaba una y otra vez, hasta que dejó de hacerlo. Pequeñas llamas salían de su cabeza lamiendo su carne hasta convertirla en carbón. Durante unos segundos, lo único que oí fue el chisporroteo del agua contra su carne expuesta. No podía sentir mi cara, y a través del vapor apenas si podía ver. ¿Garrett? ¡Garrett! ¿Qué estás? La cabeza de Garrett se inclinó hacia un lado y se quedó callado de repente. Pude ver que la luz en él se apagaba. Tratando de recuperar la compostura, empecé a darme cuenta de que podría estar muerto. Las piernas me temblaban demasiado para mantenerme en pie, lo que me obligó a salir a gatas del baño. No me había dado cuenta de las ampollas de mis manos hasta ese momento. Me había quemado bastante, incluso a través de los guantes de cocina. ¿Garrett? Por una fracción de segundo, pensé que todo había terminado. Pensé en cómo decírselo a Rita. Pensé en el siguiente paso. Luego se sentó de nuevo. Había un horrible zumbido que me hacía temblar los tímpanos. Perdía el equilibrio y veía borroso. En el pasillo, las luces eléctricas se volvían locas. Había un humo negro que salía de los enchufes y podía ver los cables calientes que ardían en la pared. La luz del pasillo se encendió y se sobrecalentó tan rápido que explotó. Se oían ruidos de estallidos por todo el edificio, pero yo apenas si podía oírlos. Había una presión en el aire como si estuviera bajo el agua. Entonces, de repente, Garrett estalló en llamas. Se oyó un grito en la sala de estar. Todo su cuerpo de golpe se envolvió. Una llama blanca y caliente con un tinte azul. En un momento todo su cuerpo se convirtió en carbón. Gota a gota la lluvia lavó las impurezas, dejando entrever el esqueleto blanqueado que había debajo. Dedos, costillas, rodillas, pies, trozos de hueso blanco que sobresalían. Como una macabra flor blanca que brota de la suciedad humana.
y finalmente la calavera floreció. Solo aparté la vista un segundo. El cable de una aspiradora se había calentado tanto que se enroscaba como una serpiente y me quemó accidentalmente la mano. Una oleada de electricidad me recorrió el cuerpo y me obligué a ponerme en pie. No pudo ser más de un segundo. El baño estaba en llamas. La ducha chirriaba como una tetera y la alfombra del baño también se enroscaba en un montón negro. Las llamas se arrastraban por las paredes. Tenía que salir. Ni siquiera me había dado cuenta de que la habitación empezaba a llenarse de humo. La presión en mi cabeza no desaparecía y apenas podía ponerme en pie. No parecía real, nada de eso. No sabía si debía reír, llorar o rendirme. Pero justo en ese momento, lo único que podía hacer era intentar que Luis y yo saliéramos de allí. No sé cómo lo hice. Creo que rompí una ventana del dormitorio, arrastrándola por el suelo. Algunos de los papeles con los que estaba cubierta se habían incendiado. Hubo unos gritos horribles y recuerdo haber oído sirenas a lo lejos. Tengo un vago recuerdo de haber hecho rodar a Luis por la hierba, intentando apagar las llamas, poniendo mi chaqueta sobre ella. Recuerdo ver la casa iluminando el cielo nocturno, las ventanas explotando por la presión mientras las llamas lamían el lateral de la fachada. Y allí, entre las llamas, lo vi. Un esqueleto, erguido, mirando a la noche. Los restos de Garrett Rusk, admirando su trabajo. Tener ideas brillantes. En menos de una hora el sonido de las llamas fue ahogado por los gritos de los bomberos y los paramédicos. Las sirenas de una ambulancia. Alguien iluminando mi cara preguntándome mi nombre. Mirándolos pululando en el patio como abejas, casi podía imaginar una luz saliendo de sus cabezas. Pequeñas ideas iluminando los contornos de sus cráneos. Casi podía verlo, una idea brillante, en algún lugar de su interior. Algo que necesita una chispa para salir, amenazando con quemar sus vidas. Durante las últimas semanas, Luis ha estado viviendo con nosotros hasta que pueda recuperarse. A Rita no le importaba, pero ha tenido dudas. Verás, las heridas de Luis no se han curado bien, pero no son solo daños por quemaduras. Son estas extrañas letras y símbolos dejados por el papel en el que había sido envuelta. Era como si Garrett intentara escribir algo horrible, usándola como un libro viviente. Un testamento de algún tipo de locura ardiente. Tal vez vio algo en ella, una idea brillante, y trató de sacarla. O tal vez estaba tratando de trasladar algo de sí mismo a ella. No vi mucho de su escritura y a estas alturas todo es ceniza. Y sin embargo, no puedo evitar mirar a Luis. Puedo ver estas letras por toda ella, y cada vez que se cambia las vendas no puedo evitar mirar. Hay algo ahí, esperando ser descubierto. Y creo que Rita se ha dado cuenta. Está un poco celosa, pero no puedo explicarle que no es algo sexual. Es algo extraño en el fondo de mi mente, como un pensamiento que ha cobrado vida propia. Una obsesión, si soy sincero. Quiero leerla. Recuerden que